Muy buenas muchachos y muchachas. Vamos a continuar con la clase de inglés. En este caso vamos a ver el uso de actividades en pasado, utilizando el verbo did y también los verbos en pasado. Entonces pregunta la primera muchacha. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Usted se fija en el verbo. Todos tienen ed. El significado del ed en un verbo significa que el verbo está en pasado, escrito en pasado. En este caso, lo conjugamos así con el pronombre. Yo, played. Yo jugué fútbol, yesterday. Ayer, yo jugué fútbol yesterday. El verbo play, al agregarle ed, lo hacemos verbo pasado. Yo jugué. Si no tuviera el ed, sería yo juego, presente. I listened music yesterday. Yo escuché música ayer. I helped to my mother yesterday. Yo ayudé a mi mamá ayer. I cleaned my house yesterday. Yo limpié mi casa ayer. I washed the dishes. Yo lavé los platos. I studied yesterday. Yo estudié ayer. Entonces, si ustedes fijan las terminaciones en ed para la mayoría de los verbos, no para todos, porque también hay verbos irregulares que terminan en ed, son verbos en pasado. Muy bien, vamos a contestar esa pregunta nosotros, ¿verdad? So, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Well, I. Entonces respondemos, what about you? What about you? What did you do yesterday? Le van a preguntar a otra persona, ¿qué de ti? ¿Qué hiciste ayer? Y vamos a responder así como contestaron los demás. I washed the dishes, yo lavé los platos. I studied yesterday, yo estudié ayer. I cleaned the house yesterday. I played football yesterday, yo jugué fútbol ayer. Entonces vamos a responderlo parecidos a las imágenes. Entonces vamos a ver el uso. So we use the past simple to talk about activities in the past. We often say when it happened. Vamos a usar el pasado simple para hablar acerca de las actividades en el pasado. Frecuentemente decimos lo que pasó. Ejemplo, yesterday, ayer, I played football. Ayer yo jugué fútbol. Entonces tenemos regular and irregular verbs. Tenemos verbos regulares e irregulares. There are two types of verbs in English. Hay dos tipos de verbos en inglés, los verbos regulares e irregulares. A los regulares simplemente le vamos a agregar ed. Entonces, we form the past simple of regular verbs by adding ed. Entonces, a los verbos regulares, a los normales en pasado simple, le vamos a agregar ed. Como listen, listened. Entonces vamos a ver primero los regulares, después vamos a ver los irregulares. Entonces dice, le agregamos ed al verbo base. Si el verbo base termina en e, simplemente le vamos a agregar una d. Por ejemplo, el verbo call, verbo llamar, como ya el verbo llamar le agregamos ed. Pero si el verbo termina en e, por ejemplo, like, el verbo gustar, ya tiene e al final, le vamos a agregar simplemente una d, like. Pero si el verbo termina en y, así como study, el verbo estudiar, eliminamos la y y vamos a agregar ied, studied. Si el verbo termina en vocal consonante, como el verbo shop, comprar, como el verbo shop, comprar o compra, entonces vamos a doblar la consonante y agregamos ed en este caso. Shop. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Listen, listen. Escuchar, escuchado. O escuché. Si lo uso como el pronombre yo. Play, played. Pasado de jugar, jugó. Cook, cook. Study, studied. Work, worked. Walk y walk. Muy bien.
Bien, para este ejercicio de acá vamos a poner el verbo en pasado. En pasado. Entonces el verbo está entre paréntesis. Entonces ustedes, si no saben el verbo en pasado, lo van a buscar, ¿verdad? Lo vamos a buscar. Ejemplo, I played yesterday. Yo jugué ayer. Entonces veamos acá. Tenemos los pronombres I, you, he, she, we and they. Yo, tú, él, ella, nosotros y ellos. Entonces vamos a usar el verbo like. El verbo es like, gustar. Y el complemento es the movie. Entonces, si yo utilizo el pronombre I, yo, I like the movie. Me gustó la película. Si uso you like the movie. A ti te gustó la película. He liked the movie. A él le gustó la película. She liked the movie. A ella le gustó la película. We like the movie. A nosotros nos gustó la película. They like the movie. A ellos les gustó la película. ¿Ok? Si yo quiero escribir el pasado, pero en forma negativa, vamos a usar didn't. En este caso, didn't lo vamos a usar acompañado del verbo, pero en presente. En presente. El verbo ya no se escribe en pasado porque el verbo auxiliar did ya está en pasado. Entonces, no usamos dos verbos en pasado, usamos el didn't, que ya está en pasado, y usamos el acompañante, que es el verbo en presente. Entonces, I didn't like, no me gustó el concierto. I didn't like the concert. You didn't like the concert. A ti no te gustó el concierto. He didn't like the concert. A él no le gustó el concierto. She didn't like the concert. A ella no le gustó el concierto. We didn't like the concert. A nosotros no nos gustó el concierto. They didn't like the concert. A ellos no les gustó el concierto. Entonces, al usar didn't, vamos a usar el verbo acompañante en presente. Si hacemos la oración afirmativa, simplemente usamos el verbo en pasado. Ejemplo. Como me piden las oraciones en negativo, entonces voy a usar didn't, pero con el mismo verbo en presente. I didn't eat. ¿Ven que el verbo no cambia? Porque ya está usando didn't en pasado. Entonces, I didn't eat. Yo no comí ayer. Y en afirmativo, sí hay que ponerle el verbo en pasado. Para hacer preguntas, ponemos el did, después ponemos los pronombres I, you, he, she, he, and we, y después ponemos el verbo. Lo mismo, aquí no va a cambiar el verbo. El verbo se mantiene en presente porque ya tenemos el did, que ya está en pasado. Entonces, did I eat yesterday? ¿Comí yo ayer? Did you drink yesterday? ¿Bebiste ayer? Did he swim yesterday? ¿Nadó él ayer? Did she run yesterday? ¿Corrió ella ayer? Entonces, tenemos un ejemplo usando did. Did you watch TV last night? ¿Miraste televisión ayer? Vamos a responder yes o positivamente. Yes, you did. Sí, miraste o sí lo hiciste. No, he didn't. No, you didn't. No, no lo hiciste. Respuesta corta. Did he watch TV last night? ¿Miró él televisión ayer? Miren que el verbo se mantiene en presente porque estoy utilizando did. Did he watch TV last night? ¿Miró él televisión anoche? Respondemos positivamente. Yes, he did. Sí, él lo hizo. No, he didn't. No, no lo hizo. Y así con los demás. Did we watch TV last night? Miramos televisión nosotros anoche. Yes, we did. Sí, nosotros lo hicimos. Did we didn't. No, nosotros no lo hicimos. ¿Ok?
Bien, aquí tenemos un par de unos verbos irregulares. Ejemplo, buy. Que ya no vamos con ¿qué pasa con los verbos irregulares? Que ya no le agregamos ed al final. Eso se aprenden de memoria porque son completamente diferentes. El verbo buy, comprar, es bought. Bought. I bought. Yo compré. I buy. Yo compro. Buy. Presente. Bought. Pasado. Come. Verbo venir. Gain. Verbo pasado. Cut. Cortar. Y cup. Cortó. Solo se escribe completamente igual. En pasado y en presente. Solo que tiene el mismo significado. Tienen diferente significado, pero depende cómo le vamos a dar el uso. Si en presente o en pasado. Por ejemplo, I cut myself yesterday. Me corté. Me corté ayer, por ejemplo. O sea, me corté a mí mismo ayer. Por ejemplo, I cut myself today. Por ejemplo, me, me corté a mí mismo hoy. Entonces, sí lo podemos utilizar en pasado con el mismo significado. Do, did. Verbo hacer, did. En pasado. Hizo. Drink, drank. Beber, pasado, drank. Verbo drive, conducir. Pasado de drive, drove. Verbo eat, comer. Ate. Verbo get, got, en pasado. Get es obtener, got en pasado. Verbo go, del verbo ir. Verbo pasado, went. Verbo had, tener. Verbo pasado, had. Verbo make, hacer. Verbo pasado, made. Verbo put, poner. Pasado, put, es el mismo. Verbo read, en presente, leer. Verbo read, en pasado, es el mismo. Verbo say, en presente, said. En pasado, decir. Verbo decir. Verbo see, mirar. En presente, saw. En pasado. Verbo take, tomar. Took, en pasado. Verbo think, pensar. Thought, en pasado. Verbo write, en presente. Wrote, en pasado. Muy bien. Entonces vamos a utilizar esos verbos para hacer oraciones. Ejemplo. Para el verbo to go, el verbo ir, vamos a decir, he went at school last night. Él fue al colegio la semana pasada. Last week, perdón. Él fue al colegio la semana pasada. He went at school last week. En pregunta, did he go? Vamos a usar el verbo no went. Vamos a usar go en presente porque usamos did ya en pasado. Did he go at school last week? En forma negativa, he didn't go. Él no fue a la escuela la semana pasada. Y así vamos a completar los demás, ¿verdad? Con verbo con, verbo do, drink, el verbo have y el verbo go. Muy bien, para este ejercicio de acá, simplemente vamos a pasar el verbo a pasado. El verbo que aparece en la parte de abajo lo vamos a pasar a pasado, ¿verdad? Todos esos verbos que aparecen ahí los vamos a pasar a pasado. Ustedes tienen que ver si es regular o es irregular. Escriben el verbo en pasado para que le dé sentido a la oración. Ese es un correo electrónico que dice: Hi Mónica, hola Mónica, ayer fue un día muy ocupado. En la mañana yo get up. Pues el pasado de get sería got up. Me desperté a las 6. Y yo, verbo take, pasado de take, took a shower y yo me duché. En had, verbo had de pasado, had breakfast. Y así vamos a completar ese correo electrónico que aparece ahí. Aquí vamos a hacer casi lo mismo,
Solo que vamos a ver qué verbo va en la posición correcta. Entonces vamos a leer yesterday. En este caso sería got, ¿verdad? Got up. Ayer me desperté a las 7, at 7 a.m. I took, el número 2 sería took a shower. I took a shower. Me duché. Y verbo had. And I had my breakfast. Entonces aquí están los verbos en pasado y los vamos a completar con las oraciones que aparecen ahí, que está escribiendo su rutina diaria pero en pasado, lo que ella hizo ayer, yesterday. Entonces vamos a buscar los verbos correctos y los vamos a colocar donde corresponde. Por ejemplo, aquí, en esta parte de acá dice, in the afternoon, en la tarde, línea, football with my classmate. Este caso sería played, jugué fútbol con mis compañeros. We a good time together. Sería had, tuvimos un agradable tiempo juntos. Y una vez que los hayamos puesto acá, vamos a relacionar las imágenes con el número que corresponde, ¿verdad? Que sería despertarse, comer, jugar, etcétera. Muy bien, muchachos, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Que el Señor bendiga y hasta pronto.